Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Teníamos las técnicas gastronómicas. Que van a ser muy variadas, lugar, ¿verdad? Como tal, de donde nosotros estemos hablando. Algunas van a llamarlas de distinto nombre que nosotros las vamos a asociar. Regularmente estas son las más conocidas y en algún momento estandarizan en una cocina. Les decía la vez anterior que la cocina va a ir variando según las necesidades que tenga la ubicación geográfica. Estaba viendo unos documentales en donde, por ejemplo, cuando yo les hablaba en la anterior historia de la gastronomía, en la fusión y lo que era también la cocina vanguardista, pues hoy en día hablamos mucho de ello, la combinación de técnicas, porque ya se tiene que innovar dentro de un área de cocina. Yo les decía a ustedes, ¿por qué nosotros vemos esto? Porque usted en algún momento va a tener contacto de las tres modalidades que siempre le he mostrado. Un restaurante de forma aislada, un restaurante dentro de un hotel o presentar, ¿verdad? La gastronomía del lugar que usted esté compartiendo. Y entonces usted tiene que conocer de estas técnicas, porque en algún momento les decía yo, por ejemplo, el adobo. Nosotros aquí en Guatemala, pues conocemos un adobo muy general, que es de una carne, ¿verdad? Y la carne, les decía yo la vez anterior, ese adobo que nosotros conocemos es de color, que es el achiote que nosotros hemos visto. Explicarle a una persona, a un turista, qué es esa carne, cómo está preparada, tenemos que conocer. Así que sobre ello vamos a trabajar. Habíamos hablado entonces de esta parte, ¿verdad? De adobar, macerar o marinar. Dimos explicación de cada uno de ellos. Habíamos hablado del baño María, de cómo se establece, ¿verdad? Una cocción al vapor, de cómo blanquear o escaldar, ¿verdad? Algunos alimentos. Les decía que regularmente lo hablamos mucho de escaldar en tomates y cebollas y de blanquear en lo que son verduras. Les decía que empanar o rebozar, nosotros lo vamos a asociar mucho al empanizado que nosotros conocemos. Y por eso les decía, las técnicas, miren, son muy variadas. Por ejemplo, aquí nosotros empanizamos pollo, empanizamos carne, empanizamos un lomo, empanizamos, por ejemplo, queso. Y todo ello, ¿verdad? O sea, tiene esta función de lo que habla empanar. Muy bien. También hablamos de escalfar o polchar. En este caso, el escalfar es nada menos que poder una cocción a algún elemento, por ejemplo, que no tenga en este caso ninguna grasa. Y regularmente, ¿verdad? Les decía, se pocha lo que son los huevos para evitar esa situación de grasa. Y también algunos, ¿verdad? El escalfado lo hacen con algunos otros alimentos. Les decía flamear o flamear. En este caso, pues la técnica es como tal, eh, un dispensador con fuego para poder generar una situación de ahumado, pero un ahumado agradable, ¿verdad? Algún alimento. Les decía yo que regularmente más lo he observado en lo que son postres. En ese, como nosotros le conocemos, ¿verdad? En ese budín, en ese turrón que le ponen a los cakes, es donde nosotros podemos ver esa técnica. Hoy en día también para llamar la atención y hacerlo como parte de un acto dentro de un evento, lo utilizan también las personas que preparan bebidas, los bartenders. Entonces le ponen una forma también de cómo establecerlo. Recordemos que esa parte de la barra, ¿verdad? De licores también está establecida dentro de un área de restaurante. Habíamos hablado de guisar, rehogar o sofreír, y esa también les decía yo que es utilizar, ¿verdad? Con fuego lento y cierto aceite, grasa como tal, para sofreír o guisar.
pues carnes, verduras o algún otro alimento que necesite, ¿verdad? Pero todo es sometido a un fuego lento. Reducir, como su nombre lo indica, pues definitivamente corresponde a minimizar, ¿verdad? La consistencia que se tiene. Tenemos, por ejemplo, un vaso y de esa reducción vamos a dejar, ¿verdad? Este medio vaso, una copa, ¿verdad? Porque es lo que se necesita. Entonces aquí como dice el término reducir es disminuir el volumen del líquido que se llegue a dar por evaporación. Por lo que está en el fuego lento, pues lógicamente se está condensando más, ¿verdad? Se está solidificando, entonces hace esa reducción de líquido como tal. El saltear, habíamos hablado, ¿verdad? Que es una especie también de sofrito, habíamos hablado de sellar una carne, ¿verdad? De acuerdo a cómo nosotros podemos entablar. Y por último tenemos tamizar. Yo les hablaba que esta parte de tamizar también podemos asociarlo con el término de espolvorear. Y nosotros espolvoreamos galletas, cake, tamizamos, les decía, ¿verdad? Cuando la pasamos en un colador, en un recipiente, para que si tuviera algún grumo o algún grano que no pertenezca como tal, ¿verdad? Lo que estamos nosotros sirviendo, pues ahí se quede, ¿verdad? A eso se refieren estas técnicas. ¿Alguna duda hasta aquí, Wayne? No, señor, todo está claro. Muy bien, entonces voy a continuar. Tenemos otro aspecto. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de cómo se desarrolla la evolución en sí, de lo que corresponde a la gastronomía. Les decía que uno de los mayores aportes y elementos que nosotros pudimos observar dentro de esa evolución es el fuego. Y el fuego, ¿verdad? Vino a favorecerle mucho al ser humano, porque ya por medio de se observó, ¿verdad? Otras técnicas de cocción, otras técnicas de preparación. Junto a ello, entonces nosotros vamos a ubicar este término, cocina. Y la cocina nosotros vamos a establecerlo por dos términos o dos conceptos que nos pueden a nosotros determinar cómo nosotros ubicamos así el nombre de cocina. Dice, cocina. Su etimología proviene de un vocablo latino que significa coquina y que designa tanto a la acción, óigase muy bien, de cocinar, realizada por las personas especializadas en este arte y que involucra, ¿verdad?, a los cocineros o a cualquier persona que prepare un plato para servir en la mesa. Ese sería un término inicial. Entonces dijimos, deriva del vocablo coquina, designa a quien cocina como tal, pero también dice tradicional ocupación de amas de casa como a la habitación que se dispone para la preparación de las comidas. Y por eso es que les hablaba yo de dos conceptos que van a estar intervenidos en este término. O si usted lo ve, ¿verdad? Los dos conceptos determinan dos definiciones, por lo tanto. Entonces la primera vamos a designarla como la acción de cocinar, de preparar, de elaborar un platillo, y la segunda a la habitación, al espacio que se dispone para esta preparación de cocina. Muy bien. Entonces vamos a hablar de cocina cuando hablemos de la persona quien está preparando el alimento o del espacio donde está ubicado para cocinar como tal. Y es que aquí vamos a otra vez a recordar muchos aspectos. Dijimos entonces, si la primera parte, digamos, de la cocina, a la persona que prepara la comida
en un momento determinado y no pensemos solamente en la cocina, por ejemplo, que realizamos en el hogar. Hablemos de la cocina en forma generalizada. Bueno, ¿quién cocina en casa? Mamá, una abuelita, una tía. Ya sabemos entonces que es parte de la cocina. Si vamos a un restaurante, nosotros sabemos, ¿verdad? Que ahí hay este chef, hay subchef, hay ayudantes, hay preparadores, son hombres. Entonces ahí a cambio, ¿verdad? El género. Y por lo tanto, entonces es indistinto de quién cocine, si nos vamos a referirnos al que está exactamente preparado ese alimento. Entonces no me dice, ¿verdad? La ama de casa que está cocinando, no, el chef especializado en el arte de la cocina, me está diciendo la persona que prepara el alimento. Y luego dice la habitación, el espacio físico disponible para preparar estas comidas. En toda, regularmente, ¿verdad? Eso es, nosotros lo vamos a establecer así. En una casa regularmente siempre existe una cocina. En los restaurantes lógicamente va a existir una cocina. Entonces ahí nosotros vamos a saber que en estos dos espacios vamos a encontrar una cocina donde la persona, ¿verdad? Que se dedica a la preparación de los alimentos desarrolla esta actividad, ya sea por una actividad necesaria o por una actividad, ¿verdad? Especial y que crea, en este caso, ¿verdad? Algún platillo. Entonces vamos sobre esta situación. Si nosotros vamos a establecer ahora, entonces, ¿verdad? El espacio ubicado aquí regularmente en una casita, por más grande o pequeña que sea, siempre tenemos un espacio disponible para preparar alimentos. Y es que el hogar, pues a ello está destinado, ¿verdad? O sea, en casa nosotros regularmente desayunamos, refaccionamos, almorzamos, volvemos a refaccionar y volvemos a cenar, ¿verdad? Les decía que solo nosotros nos damos a veces esos privilegios de comer 5 veces al día. Entonces, se sabe que en el hogar va a estar destinado este espacio físico como tal. Muy bien. Como estamos hablando de un espacio físico, no importa si es grande, si es amplio, el equipamiento que pueda tener, ¿verdad? Si es reducido, si es moderno, si es antiguo, si las técnicas que se utilizan, ¿verdad? Son distintas. Aquí estamos hablando del espacio disponible para él. Ya después, entonces nosotros ya vamos a buscar, ¿verdad? Los elementos que le integran. ¿Por qué situación? Porque yo no voy a comparar una cocina de una casa a una cocina de un restaurante. Definitivamente los instrumentos, los utensilios, el espacio, la ventilación, la iluminación y cualquier otro elemento que se sume a ello, pues va a ser la distinción para los mismos. Pero no por ello significa que uno, o sea, deje de ser cocina, ¿verdad? Si está en la casa y es reducida, pues no es cocina, y si está en un restaurante, ¿verdad? Porque es amplia y es grande, entonces esa sí es cocina. No, por eso es de que me detengo en estos dos aspectos primordiales para establecer cómo el ser humano concibe, ¿verdad?, a la cocina, en estas dos acepciones como tal. Muy bien, entonces dice, en la casa particular o en el restaurante, y también dice, o al artefacto que sirve para cocinar, ya sea hornear o asar ingredientes o todos aquellos utensilios culinarios que nosotros podamos ubicar. En este caso dice que se ubican en un cuarto ya mencionado llamado cocina, que además cuenta con un espacio destinado para lavar las verduras, los platos, los vasos, las ollas, los cubiertos que se ensucien en la preparación. Y ahí ya me está agregando detalles de cómo yo puedo observar entonces una cocina. Me dice que tengo que tener un lavado. En Guatemala nosotros le conocemos, ¿verdad? Como lavaplatos, le conocemos también, ¿verdad? Como pila.
¿verdad? Porque es un lugar donde se mantiene, ¿verdad? Ahí el agua reposada para hacer la limpieza de los utensilios que ya mencionamos. Y también nos menciona esos utensilios, esas herramientas. Si yo lo veo, por ejemplo, desde el punto de vista de un restaurante, son herramientas. En la casa no, ¿verdad? Porque es un utensilio que yo, me sirve a mí, ¿verdad? Para la preparación diaria. En cambio, si yo lo veo en un restaurante, pues es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero no deja de ser igual un utensilio. Cuando nos dice artefactos que sirven para cocinar, ya estamos hablando de todas las maquinarias que nosotros pudiéramos tener. Por ejemplo, si estamos hablando en un restaurante, ¿verdad? Tenemos un dispensador de agua caliente, de agua fría, posiblemente a presión, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, un grifo aéreo que nos permite solo cierta presión, ¿verdad? Para que dispare el agua y limpiar todos esos utensilios que nosotros tenemos. Ya es un arte. Podría hablar yo, ¿verdad? De un horno industrial, aunque tenga su nombre, más sin embargo se convierte en una máquina. Podría tener yo una amasadora, podría tener yo un removedor, etcétera. Todos esos instrumentos como máquinas y en algún momento ya máquinas industriales vamos a conocer nosotros como artefactos. En casa también los tenemos, pero no es con el mismo tamaño o la misma función, no, la misma funcionalidad, sí, pero no la misma intensidad de remover, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga en una casa, ¿verdad? Una licuadora normal a que yo tenga pues una licuadora industrial, ¿verdad? Que me procesa grandes cantidades. No es lo mismo que tenga yo una batidora de mano, ¿verdad? En casa que yo tenga una batidora industrial, ¿verdad? Que me está batiendo por arrobas, ¿verdad? Los ingredientes. Entonces ahí ya cambia esa situación. Más sin embargo, estos dos conceptos siguen prevaleciendo, o sea, no importa si es grande, si es pequeña, sigue prevaleciendo que cocina, persona, ¿verdad? Que va a preparar y cocina como tal, ¿verdad? De igual forma, la habitación, el lugar, el espacio destinado para desarrollar dicha actividad. Aparte de que nosotros vamos a destinarla para la preparación de la misma, vamos también a establecer que ahí se puede consumir estos alimentos que se han preparado. Y volvemos otra vez a lo que inicialmente mencionaba. El espacio destinado para consumir ahora esos alimentos. Ahí los preparo, ahí los consumo. Dice, también se ubican otros elementos que sirven a la preparación y almacenamiento de la comida, como la heladera. Nosotros no conocemos heladera, ¿verdad? La conocemos como refrigeradora o el microondas como tal, el horno microondas, ¿verdad? Son elementos indispensables. Y miren, ahí sí, varía, ¿verdad? Usted tiene una su alacena, tiene usted su dispensador, ¿verdad? Para ingredientes, tiene usted su pequeña bodega, tiene un espacio, tiene usted su refrigerador, tiene usted su congelador, tiene usted su heladera, tiene usted solamente, ¿verdad? Un frigobar que utiliza como tal para la conservación de ciertos alimentos, tiene usted un horno microondas, un horno de estufa, un horno industrial, un horno de leña, ¿verdad? O sea, estos elementos son los que van a ir variando. Regularmente, ¿por qué los mencionamos? Porque son los que se ubican en una cocina, pero no para que sea cocina, tiene que tener todos ellos, ¿verdad? Sino nos menciona algunos elementos. Y para ello, pues la imagen, ¿verdad? Es una viva representación de lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué situación? Porque si usted puede notar, es una plancha antigua en donde, ¿verdad? Estaba construida de metal y se utilizaba, ¿verdad? La leña por dentro de la misma y tenía su base, para colocar, ¿verdad? Encima de la misma, ¿verdad? Los utensilios que nos sirven para preparar. En este caso, ¿verdad? Se puede observar, pues, jarrillas, teteras, recipientes para poder, hervir agua, ¿verdad? Y aquí ya nosotros sabemos cuál es la función de la misma. Ahora bien, yo lo puedo ver de miles de formas. ¿Se recuerdan cuando vimos cómo descubrió el fuego?
él no tenía una, una plancha, una estufa, ¿verdad? Él tenía apenas ramitas y ni siquiera sabía cómo apagarlo, cómo encenderlo, porque lo estaba descubriendo. Y no sabía cómo iba a volverlo a encender, porque se recuerdan que al inicio dijimos tenía que mantener el fuego. Es decir, que dentro de su instinto, ¿verdad? Empezó otra vez a agregarle y agregarle y agregarle leña para mantener esa situación. Cuando él descubre cómo encenderlo o cómo apagarlo o cómo se disminuía y volverlo a encender, automáticamente aquí se da esta fase, ¿verdad? Pero al inicio se recuerdan que les mostraba una foto, ¿verdad? En donde, o sea, no hay tu estufa, no hay una mesa, lo que les decía, ¿verdad? Un comedor, un desayunador, ¿verdad? Incorporado, no, o sea, esto fue muy rudimentario y conforme pasa el tiempo es como nosotros vamos observando estos cambios. Y uno de ellos, pues, es el que nosotros estamos visualizando en pantalla. Una estufa muy rudimentaria, muy antigua, ¿verdad? En su momento fue funcional. Hoy en día todavía las vemos en estas presentaciones, solo que ya no tienen todo ello, ¿verdad? Ya solo vemos esta parte, va como que fuera una mesa normal con este dispensador. También no solamente así existieron, fueron incorporadas, les decía yo, ¿verdad? En un espacio ubicado y ahí se hacía, ¿verdad? De cemento específicamente. Solo esta parte era de metal, ¿verdad? Y luego toda esta estructura pues era de cemento y ahí se dejaba el espacio para poder introducir la leña para que fuera consumible, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tener un claro ejemplo de lo que nosotros hemos venido desarrollando, abordando con respecto a todos aquellos aspectos que comprende la gastronomía y que yo les había dicho, habíamos hecho una pequeña división, ¿verdad? Para poder tener la comprensión plena de qué es un restaurante, qué es gastronomía, y sobre este término vamos asociando entonces los tipos de gastronomía. Vimos ahora la cocina y estamos ubicando ese espacio físico como tal, como cocina, y las personas que están involucradas en la misma. ¿Alguna duda al respecto con ello, Weiner? Solo entendí un poco, señor. No lo entendí por completo. Muy bien, entonces yo te voy a explicar nuevamente. Te decía al inicio, ¿verdad? Que el término de cocina, pues digamos, no digamos, sino vamos a verlo así, que va a tener, digamos, perdón, el término digamos y digamos, que tiene una primera definición que corresponde a la persona que cocina. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del término cocina, pues nos vamos a referir a la persona que cocina. Y un segundo término que también, o una segunda definición que tiene cocina es al espacio físico. O en este caso, por ejemplo, si tú quieres decir, ¿verdad? El cuarto donde se cocina. Y eso es lo que nosotros vamos a llamarle cocina. ¿Por qué situación? Porque si nosotros, por ejemplo, volvemos otra vez a escuchar la palabra cocina, ¿y quién cocina en casa? Bueno, cocina la abuelita, te decía, cocina mi mamá, cocina una mi tía, cocino yo, ¿verdad? Cocina mi papá, cocina mi hermano. Entonces, ¿quién cocina? Una persona. Y entonces, cuando nosotros hablamos de cocina, pues hablamos de la persona que prepara los alimentos. Pero también es válido que alguien me diga qué es cocina y me dice el espacio físico o el cuarto donde se cocina. Y nosotros te decía, por ejemplo, en casa, cuando nos dice, mire, vayamos todos para la cocina, o sea, nos dirigimos a un espacio. Y a ese espacio es al que nosotros también definimos como cocina. Regularmente en una casa vamos a encontrar, por ejemplo, los dormitorios, que sabemos que son los espacios para dormir. Vamos a encontrar una sala, por ejemplo, que es el espacio donde nosotros podemos ubicar, en este caso, ¿verdad? El descanso. Y vamos a encontrar una cocina.
Y entonces esa cocina es donde nosotros vamos a encontrar el refrigerador, la estufa, una batidora, una licuadora, un extractor, una mesa, posiblemente una estufa de gas, una estufa eléctrica, o también lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Las planchas. O antes, antiguamente, por ejemplo, las abuelitas le llamaban los pollos, ¿verdad? Que es un espacio donde se tiene, ¿verdad? Para poder colocar el fuego. Y entonces era lo que yo te explicaba, por ejemplo, esta estructura es una estufa, pero antiguamente pues no se veía esta estufa como tal. Si nosotros recordamos una imagen que les mostré del hombre primitivo, observamos que este hombre pues solo tenía ramitas, ¿verdad? Ahí para cocinar y estaba en el suelo. Entonces, esa es la evolución que nosotros hemos encontrado de algunos elementos que pertenecen a la cocina. Entonces, por eso es de que hablamos, ¿verdad? De dos formas de cómo definir a la cocina. La persona que cocina, que prepara alimentos, la que los elabora y aparte, ¿verdad? Al espacio ya destinado como cocina. Te decía entonces, no sé, llega algún tu familiar y le dices tú, por ejemplo, vamos a la cocina que ya está mi mamá, ¿verdad? Cocinando, entonces ya sabes que se va a dirigir a ese espacio, a la cocina específicamente. Entonces, por eso es que se toman de dos conceptos, eh, persona y espacio, que se refieren a cocina como tal. No sé si ahora sí se comprende esa parte. Sí, sí, ahorita sí, gracias. Muy bien. Entonces, esto es el tema que nos corresponde de la semana. No es muy extenso. Yo voy a dejarte este tiempo que nos resta para que tú puedas hacer tu pequeño resumen, ¿verdad? Y trasladar la información a tu cuaderno. Entonces vimos las técnicas gastronómicas y solo este aspecto, el término de cocina como tal, solamente. Ya el origen de la cocina prehistórica, eso no lo vamos a ver, lo vamos a comenzar a ver hasta la siguiente unidad. Entonces, por favor, vamos a desarrollar estos términos, esta información en tu cuaderno, Weiner. Está bien, sí. Gracias.
Puedes pasar a tu siguiente clase, nos escuchamos más tarde.